Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. En este momento nos encontramos en una de las facetas más importantes que tiene que ver los latinos en sentido general, no solamente los latinos, todo emigrante que llega a Estados Unidos. La parte migratoria donde tenemos orientación de esos puntos que hacen falta, que tienen que informar, y está de la mano, como siempre, de traer las dos personas profesionales en esta área en la Chispa Radio Show, que es nuestra licenciada María Camilo, como también el licenciado Félix Pozo. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Hoy tenemos muchas preguntas interesantes que hacer en cuanto a la parte migratoria, que siempre quedan en ciertas dudas de personas que llegan a Estados Unidos, pero se quedan como con esa incógnita. ¿Qué deben hacer? Entre ellas, ¿qué puede pasar cuando llega un emigrante que ya llegó en Estados Unidos? ¿Cuáles son los pasos que ellos tienen que hacer o qué puede hacer ya estando dentro de Estados Unidos? Ok. Por ejemplo, una persona que acaba de llegar, ¿qué necesita hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok, la semana pasada estuvimos conversando precisamente qué ocurre cuando llega una persona, por ejemplo, cuando atraviesa por la frontera, ¿verdad? Okay. Que es el tema que más nos ocupa en este momento. Y lo más recomendable cuando una persona ingresa a Estados Unidos por la frontera, si se le entregó un parol. Un perdón. Un parol, que es un permiso para que él pueda estar en Estados Unidos durante un tiempo determinado y cumpla una serie de condiciones durante el parol está vigente, ¿no? Entonces, esta persona debe ir a un profesional de inmigración, revisar las características de su parol y continuar con el procedimiento que le corresponda, que en la mayoría de los casos le permite solicitar un permiso de trabajo. Hay otras circunstancias donde la persona, en vez de recibir un parol, recibe una notificación, un NTA, y en este caso la persona está colocada ya de manera automática en un proceso de remoción y lo que va a hacer es empezar a prepararse para estas audiencias que va a tener. Algo común, esa primera corte, la gente vive nerviosa, ¿y qué voy a hacer? Dios mío, ahora me toca corte. No, esa primera corte es sencillamente una audiencia, como nosotros le llamamos, un tipo calendario. Se utiliza para colocar a esta persona en una fecha para lo que sería su audiencia, como conocemos nosotros en buen dominicano, una audiencia de fondo, pero inicialmente es solamente para calendarizar esa audiencia, ¿no? Y ya posteriormente, que ya esta persona tiene esa audiencia calendarizada, entonces debe acercarse a un profesional para verificar cuáles son los presupuestos que él va a utilizar en esa audiencia. En los diferentes términos, porque nosotros estamos hablando de la parte que llega los inmigrantes a través de la frontera, que son una de las cosas que estamos viviendo ahora mismo, que es lo que está puesto, que está en el tapete. En la palestra pública. Es exactamente, que son de esa pregunta. ¿Llega siempre lo mismo cuando esas personas deciden quedarse? El tiempo, como que le quedan los mismos 180 días para regularizar, para ponerse en órbita, llegan los 30 días a través de la corte, o esas cosas ahí, porque me crea un poco de confusión. Bueno, lo primero es que tenemos que identificar qué son esos términos, porque por ejemplo, me imagino que cuando me hablas de los 180 días, tú me estás hablando de lo que sería la presencia regular, exactamente. Pero esta persona que ingresó por frontera ya de hecho no tiene una presencia regular, ya él es un caso diferente. Una persona, por ejemplo, que entró con su visa B1, B2 y ya pasa de su tiempo permitido, que por lo general son 280 días, ya esta persona sí tiene una situación y enfrenta una pena diferente, ¿no? Sí, lo que se pasa la pregunta es que hubo un oyente que me escribió en privado y me estuvo tratando de hacer esa pregunta donde yo no supe contestarle, porque me habló de una numeración A. Algo A que le dieron para reportarse cuando entró a la frontera, no sé a qué se deben, que son unos dígitos de número, y me hizo una pregunta relacionada que le estuvo preguntando a personas también como particulares como yo, que no sé absolutamente nada de migración, me hace la pregunta a mí y me quedé completamente en el aire, porque me mezcló lo que usted dice, la parte regulatoria que tiene que ver con esas personas que han entrado con visa a Estados Unidos, pero le están mezclando a ellos lo que están entrando por la frontera. Ok, eso es interesante. Por ejemplo, todo el que ingresa por la frontera, discúlpame, tiene un número A seguido de 9 dígitos. Es como su número de identificación, ¿no? Y es con este número que se le crea su expediente para él ser procesado en corte o para continuar cualquier proceso migratorio según corresponda.
Y supongo que cuando hablaba del periodo de tiempo se refería a esos 60 días que le dais para que ellos puedan iniciar, puedan dirigirse a corte, puedan entregar su celular en el caso de que le diera un celular, que el mismo documento que le entregan dice dentro de 60 días, no quiere decir que tienen que esperar los 60 días. Oh, ya, por lo menos espero que haya aclarado ese punto, porque uno se queda como medio dudoso en cuanto se refieren con eso. Entonces son esos números que son ingresados, esos son lo que se entrega, es como la identificación. Exactamente. Queda registrado lo que tiene en su residencia, donde su número es lo que identifica. Correcto. ¿Eso cambia en algún momento si llega a tener la documentación o eso queda marcado para siempre? No, es su número de identificación de extranjero y continuará para todo proceso que haga en ciudadanía. Una pregunta, he escuchado mucho sobre esto, usted lo mencionó hace un minuto, sobre las visas tipo A, de este tipo de visas que son o de trabajo, etcétera, tienen estos nombres. ¿Puede explicar un poco la diferencia entre ellas? Ok, las visas están categorizadas, las visas de no inmigrante, y tienen cada una, se clasifican por letras. Por ejemplo, las visas B, que son las que tú conoces como B1, B2, que se utilizan para venir a hacer turismo o negocios. Okay. Están las visas tipo F, que se utilizan para estudio, las visas J, que vienen de intercambio, las visas C, que son de tripulantes, etcétera. O sea, todo tipo, todas las visas de no inmigrante tienen su clasificación, pero eso no tiene nada que ver y no debe confundirse con el número A, porque el número A Quise es hacer un número la pregunta de por eso identificación, no tiene nada que ver con con visa. ¿Cuáles son los documentos que necesita una persona que acaba de llegar al país para empezar con su proceso? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que tiene que recolectar para entregársela al experto en inmigración? Lo primero que la persona que entró al país va a hacer es verificar qué condición le dieron al momento de entrada. Y eso es lo que va a determinar lo que tiene que hacer. Bien, si esta persona está en un proceso de corte, en un proceso de remoción, fue colocada de manera inmediata, esta persona lo único que tiene que hacer es dirigirse a la corte en la fecha que le indicaron, asegurarse de que tiene su cita programada, presentarse a su cita en el tiempo que le indican. Tiempo estimado. Exactamente. Y iniciar el proceso por ante la corte. Dependiendo de lo que ocurra en esa audiencia, ya la persona sabrá si va a requerir presentarse con un abogado, que no necesariamente tiene que presentarse con un abogado, pero puede decidir hacerlo. Buen dato. Sí, no necesariamente tiene que hacerlo. Nuestras normas permiten que la persona se represente a sí mismo y todo va a depender de cada caso en particular. Licenciada, en caso de que esa persona, ese inmigrante, no se presente a la corte por ciertas circunstancias, ¿qué pasaría en esa situación? El inmigrante debe informar a la corte. Si él pierde una cita, está invalidando los términos de su permiso, de su parol, porque se le obliga a presentarse en el tiempo y la forma que indica el documento. No obstante, no significa que si no se presentó, me van a deportar, ¿no? Sino que él debe informar esto. Eso, son cosas muy importantes que deben tomarlo en cuenta. Usted que entre, no deje perder la oportunidad de que por un error suyo pueda marcarle su vida completa. Esos son partes esenciales, especialmente dudas que se quedan, que pueden ser algo fatal para las personas que están relacionadas con esto. Definitivamente, te sorprendería saber la cantidad de personas que a veces ni siquiera se han detenido a leer los documentos que le han entregado, y cuando llegan allá a la oficina ya se le ha pasado la fecha, ya su parol está vencido. Algunos dicen, no, yo no sabía nada de eso. Algunos hasta extravían los documentos. Y señores, es indispensable que en esa primera cita usted llegue con todos los documentos que le entregaron a la hora de ingresar. Otra incógnita que queda mucho relacionado es lo relacionado con el tenor de mostrarle a los oficiales de ICE, porque hay confusiones con los jueces y los oficiales de ICE, que son dos renglones muy separados, aunque llevan el mismo conjunto, son cosas diferentes. Se habla del tenor creíble, también lo que es el tenor creíble de, ¿cómo se dice la palabra? De persecución. Para cuando tú te presentas, ¿hay un factor que le puede ayudar a las personas que entran pidiendo el asilo por la frontera, que le puede ayudar? ¿Y a qué se debe cuando dicen, no digo temor, digo tenor, relacionado con esto? Ok, interesante. Sabes que el tema del asilo tiene 5 causales, que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Asuntos de religión, raza, opinión política, grupo social al que pertenezco y etnia. Bien.
Entonces, la persona tiene que entender que el temor creíble que va a discutir tiene que ser en esos 5 puntos. Por ejemplo, recientemente tenemos un caso de una señora que tiene a su esposo en frontera y ya él le negaron su presunción de temor creíble y está en proceso de remoción. Licenciada, discúlpeme. Por ejemplo, en ese mismo caso que usted señala de que cuando ya están en la frontera, de que el esposo está por allá, la esposa por acá, nosotros siempre tenemos necesidades fisiológicas. No se puede hacer una atribución a que el tipo diga, bueno, a mí me hace falta mi mujer, yo no puedo estar sin mi mujer y yo quiero bregar con mi mujer, hay que dejarme aquí. Porque eso es así. Puede que pase. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Él entró. Buena pregunta. Parecería, pero resulta que ya tú tienes las 5 causales y tú no te puedes salir de ahí. Y de hecho, los problemas que nos pasan es porque somos muy artistas y siempre estamos inventando cosas. Porque, por ejemplo, el individuo dice, según me explica la esposa, que él tuvo que salir huyendo porque le van a secuestrar. Entonces lo que pregunta el oficial que lo está entrevistando es, pero ¿quién te va a secuestrar? Tú perteneces a un grupo social. Sí. Oye, él viene de República Dominicana huyendo porque lo van a secuestrar. Entonces, evidentemente, este caso no prosperó. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que asegurarte que cualquiera que sea tu versión esté dentro de esos 5 factores para evitar que tu proceso sea declinado. ¿Y qué pasaría si en ese renglón entra la parte de los menores de edad? Porque hay también, ¿es el mismo seguimiento que se le da a los niños, a lo mismo que siendo persona adulta? El menor, si viene acompañado, evidentemente tiene el tratamiento de el tutor legal o el padre. Si el menor no viene acompañado en frontera, pues ya su tratamiento es diferente. Licenciada, también he escuchado por allá, por esas áreas de la frontera, que supuestamente hay unas mujeres por allá que se han encargado, principalmente mujeres que ya son ciudadanas norteamericanas, que son nativas de aquí, en echarle siempre un ojito a los muchachos que llegan, que se ven bien, esos inmigrantes, que están muñecos, para ver si bregan con el tipo y le hacen también su papel gratuito. ¿Es eso verdad, licenciada? ¿En serio? Responda ahí mismo, sin bajarle, respóndale. De que son como mujeres que están persiguiendo talento en la frontera. Cazadoras, son salquipanqui americanas. Como halcones. Salquipanqui de la frontera. Andan como halcones. Bueno, es una nueva división que yo desconocía, de verdad. Pero hay que tener cuidado con esa parte, porque recuérdate que si entraste y atravesaste la frontera con un parol, ya lo que ocurra después de ahí es perfecto, pero si entraste y estás en un proceso de remoción, no necesariamente te va a convenir inventar con un matrimonio en ese momento. O sea que ciertas restricciones se aplican. Hay que revisar eso. Sí. Y mira, fíjate una cosa, hacemos mucho énfasis y mucho hincapié con el asunto migratorio, porque todos tenemos siempre preguntas sin respuestas en el asunto migratorio, y es porque obviamente las leyes de migración cambian con cierta frecuencia. ¿Es así, licenciada? ¿Tiene que cambiar con frecuencia la ley migratoria o cada qué tiempo más o menos tiende a darse este suceso? Definitivamente las leyes se ajustan a la situación del país y a lo que se espera, lo que se necesita en el momento. Por ejemplo, la semana pasada comentábamos sobre los diferentes escenarios que se están dando cuando una persona ingresa en frontera, que es el punto de más conversación ahora, ¿no? No todos entran en la misma categoría. Hay, por ejemplo, el parol se daba bajo una circunstancia en específico, una persona que venía por razones humanitarias y a eventos específicos. No obstante, ahora vemos que se está extendiendo a otras personas que atraviesan la frontera y se le otorga ese parol, aunque no cumplan con esa circunstancia. O sea que las normas van cambiando. Por eso a veces llegan personas que quizás en este momento no tienen un beneficio migratorio al cual puedan aplicar. No obstante, no significa que posteriormente no se pueda obtener un beneficio migratorio. Así que sí podemos estar y debemos mantenernos pendientes a esos cambios. Las personas que nos escuchan a nosotros están teniendo certeza de que la licenciada le está hablando con mucha propiedad. Es una mujer sumamente profesional que sabe lo que está haciendo, al igual también que el caballero acá. Señor Félix, que le tengo unas cuantas preguntitas relacionadas que voy a ver la interacción con él. Pero quiero también señalarle al público de que un tema tabú con el asunto migratorio son los precios, que siempre están variando, pero nunca varían en menor cantidad, sino en mayor cantidad. Entonces, una opción viable
es la licenciada María Camilo, quien ofrece un servicio sumamente eficiente para que usted esté al día y a los mejores precios. Y no solo eso. Hablando de precio, Lancelot, escúchame, hay una parte importante. Cuando llegan que ya está pasando este proceso, ¿cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden comenzar a monetizar? Que quisiera que el licenciado Félix me ayude con respecto a eso también. ¿Cuáles son las cosas necesarias cuando ya tú entras para poder trabajar de una forma entrada, como siempre, en la migración, de una inmigración irregular? Producto del, vamos a llamarle el elevado nivel de desinformación que tienen los inmigrantes cuando llegan por primera vez. Toda persona que se encuentre de manera irregular en los Estados Unidos, nosotros trajimos aquí 5 puntos que deben cumplir necesariamente para insertarse y regularizarse en lo que se llama la manera fiscal. Okay. En la organización sin fines de lucro para la cual nosotros estamos trabajando, nos preocupa últimamente ese tema, porque la mayor cantidad de personas que van de manera irregular van en busca de esa información. El primer punto es determinar su dirección fiscal, su residencia fiscal, que no tiene nada que ver con inmigración. O sea, lo que le llaman la prueba de dirección. Las pruebas de dirección. Y aclare eso, porque mucha gente cree que quizás es para la fiscalía que van. Exacto. ¿De cómo se puede obtener? Independientemente de eso, quiero agregar que las personas que tengan cierta incógnita, que están en cualquier parte del mundo, pueden mandar sus mensajes directamente a la licenciada, licenciado aquí al 718-676-2760. Pueden llamar a este número, ponerse en contacto, poder dar la información que requieren. Si usted quiere informarse, tiene su duda, no importa en qué parte del mundo, las personas claves para mandarle el camino son ellos. Y aquí están para eso. ¿Cómo logramos la prueba de dirección? Si yo acabo de llegar a Estados Unidos y vivo donde una prima, donde una amiga, ¿cómo logro una prueba de dirección? Usted le pide al encargado, a la propietaria del apartamento, que vaya donde un contador, donde un notario. Notario. Y le haga una cartita como esta, donde certifica, declara y notariza que esa persona vive en ese apartamento. Ya esa va a ser una prueba de dirección. Ya eso es una prueba de dirección suficiente. Ya, correcto. De otra forma. Notarizada, ¿verdad? Sí, los requisitos, esos son los 5 requisitos necesarios para poder regularizar de manera fiscal. Ok. Son la prueba de dirección, que usted está dando la dirección. Entre ellas está la siguiente. La prueba de dirección es, si es un primo o lo que sea, esa carta notarizada. Sí, pero tiene que ser notarizada por un notario. Sí. No puede ser una carta cualquiera. Tiene que ser notarizada. Ojo con eso. Escuchen bien lo que están hablando. La segunda parte es, se puede obtener la prueba de dirección. Usted le pide a su compadre o la casa donde usted vive, que llame a la compañía de cualquier factura de servicio residencial. Por ejemplo, aquí tenemos la factura de electricidad, donde el cliente llama y dice, yo quiero que pague esa, que se la van a cortar, que está alto ahí. Yo quiero que a Ramonita, la que vive conmigo, me la pongan en el bill para fines de prueba de dirección. Eso es correcto y el próximo mes va a salir el ¿qué bill pasa si la persona le niega, aparte de la prueba de dirección con esas? Los requisitos son la carta, una prueba de bill, debe ser obligatoria. Que esté la prueba del bill con la dirección. Puede ser o la prueba del bill o la carta notarizada, o tercer punto, en caso de nosotros los dominicanos, la tarjeta consular. Usted va con su cartita de prueba de dirección, que la puede hacer usted mismo a mano, diciendo, yo vivo en tal dirección, y usted y un notario se lo notariza. Usted va al consulado, le dan su tarjeta consular, y ahí está la prueba de dirección, que le equivale. Y pues una pregunta relacionada con eso. Todos, especialmente los dominicanos, saben a qué lugar, pero todos pueden conseguir la parte consular de los diferentes países. ¿Le dan la oportunidad de ceder esa documentación? Sí, en la actualidad todos los consulados están emitiendo lo que es la tarjeta consular para fines de prueba de dirección. Perfecto. Ojo con eso. Así que ya saben, señores, vayan. Una vez la persona tiene su prueba de dirección, entonces se dirige al banco a sacar su cuenta de banco, porque si usted va a trabajar, necesariamente necesita recibir su dinero. Entonces, en el banco le van a solicitar 2 identificación con foto, su pasaporte, que como tal, usted como irregular lo tiene, y la tarjeta consular, más la llamada prueba de dirección.
Ok. Una vez usted tiene ya esos documentos, usted puede aperturar su cuenta de banco. Abrir la cuenta de banco, sí. Luego de tener su cuenta de banco, pues usted se dirige al departamento de moro vehículo, donde usted va a solicitar o su licencia de conducir o su tarjeta de identidad. Lo que llamamos el ID del estado de Nueva York. Allí. Sí, ojo con esto. Ese ID, si usted no quiere sacar o la licencia, puede sacar el ID. Correctamente. Cualquiera de las dos funciona. Esto le va a permitir que usted no tenga que andar con su bolsillo, con un pasaporte, con un grupo de papeles de parol y todo eso que andan en donde quiera uno lo ve. Para que después le estén explicando, mira, lo que pasa es que todos estos papeles. Es un bobo. Con ese ID, allá le van a pedir, nueva vez, 2 identificación con foto, su pasaporte y la tarjeta consular, más la prueba de dirección y la cuenta de banco. Ahí moro vehículo le va a emitir su ID o su licencia de conducir. Sin problema. Y ya usted está más casi al día. Ya con eso puedo facilitar lo que es el solicitar el permiso de trabajo. Ok, entonces si la persona en el tema de migración califica para aplicar para el permiso de trabajo, pues va a una oficina donde brindan servicio de llenar procedimiento de inmigración y aplica para el permiso de trabajo. Si el tipo de parol o el tipo de condición sobre la cual entró y la posición que está no le permite solicitar el permiso de trabajo, pues esa persona debe visitar una oficina donde hacen declaraciones de impuestos y solicitar lo que es el número de identificación fiscal, el llamado ITIN, que le va a permitir declarar sus impuestos todos los años. Ahora bien, va a ir con su prueba de dirección y su pasaporte, pero no envíe su pasaporte original al IRS. Recomendamos que no envíen su pasaporte original al IRS. Una copia. ¿Por qué? Perdón, la semana pasada, perdón que le interrumpa, la semana pasada usted nos explicó, pues yo hice mi tarea, que se pierde muchas veces. Por ahí es, ¿verdad? El asunto. Sí, además el IRS tiene mucho cúmulo de trabajo. Lo que recomendamos es que vaya a una oficina que tenga licencia federal de agente certificado del IRS, que con una copia del pasaporte le tramitan su número ITIN. Una vez usted recibe su número ITIN, que es el que tenemos por aquí, ya no es el carnet como pareció al socio anteriormente. No. El ITIN es esta carta que está aquí. Es una carta. Esta carta que trae este numerito es su número de identificación fiscal. Entonces, una vez usted recibió su carta, usted procede a trabajar, a llenar sus impuestos todos los años, con lo cual va a elevar lo que se llama un nivel de arraigo en este país. Para ya los futuros que ustedes deseen, tanto para migración o para mantenerse al día en lo que es el pago de sus impuestos. Para uno no calentarse con lo que le llamamos el tío Sam. El tío Sam. Aquí los impuestos, todo el mundo sabemos que... Hay dos cosas seguras en la vida: los taxes y la muerte. Exactamente. Especialmente aquí en Estados Unidos. Aparte de eso, hay muchas personas que se crean esos tabúes en su cabeza de que porque llegan a la frontera no pueden buscar una solución a los casos, enfrentarse relacionado con esto. Hay personas que han vivido, que ustedes, gracias a Dios, con ese servicio fantástico que dan, han podido encontrar soluciones a este problema, que es un problema porque aunque hay solución para eso, no encuentran el camino. Y prueba de ellos, hay personas con testigos de que han podido salvar y han podido tener la certeza de que han logrado muchas cosas que tenían dudas y que ahora están con tranquilidad en sus hogares. Así es. De hecho, aquí tenemos una dama que nos acompaña, ella se llama Yulisa Poche, ella va a pasar al estudio. Ahora, el rubio caballerosamente le va a dar el asiento y le arregla el micrófono. Ajústale el audio ahí. Y no te pegue mucho, que esa joven es casada. Disculpe, joven, disculpe. Gracias, para nosotros es un placer, La Chispa Radio Show y este staff aquí, tener una persona que ha vivido esa experiencia, que va a tratar de llevarle este mensaje a esas personas que se quedan como con esa incógnita de ese mal sabor del disgusto de los nervios. Bienvenido a La Chispa Radio Show. Bienvenida. Nuestra querida Yulisa. Yulisa, gracias por ser partícipe de brindarnos tu experiencia. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que si alguien te viera como igual como estás tú en esta posición, que ya tienes más información, ¿no?
¿Qué información le darías de primero a una persona que necesite tu ayuda sobre este tema? Que ya esté aquí. Que ya esté aquí. ¿Qué es lo primero? Tú tienes que saber primero esto. Okay. Lo primero que yo le diría es que se informen, que vayan a la oficina correspondiente, porque la información es lo primordial. Ok, ¿a dónde tú fuiste cuando viniste? A la oficina Clean Taxes. Okay. Entonces, ustedes van allá, se dirigen a la oficina más cercana que usted crea, se informa de qué se debe hacer. Pero lo primero que yo hice fue sacar mi TIN. Tu ITIN. Porque mi mensaje es tu consejo. Exacto. Que no esperen, o sea, no dejen lo que tienen que hacer en el momento. Usted hace lo primero, que es poner sus documentos a correr, y luego ya lo otro es, el tiempo pasa. Exacto. O sea, si usted se sienta, el tiempo pasará. Si no, si se queda parado, también pasará. Es importante puntualizar, por ejemplo, que en el caso de Yulisa, ella solicitó su ITIN porque ella no entró con un parol. Porque hay que separar eso para no confundir. No necesariamente tú tienes que dar todos estos pasos, porque si entraste con un parol, sencillamente vas a solicitar tu permiso de trabajo si procede. Pero en el caso de Yulisa, en el momento que ella entró, no entró con parol. Entonces, ahí dio los pasos que ya el señor Félix explicó. Entonces, ¿hay una diferencia para esa persona con la parol? Porque mira, buen punto que se haya tratado esto, porque es lo que acabamos de decir anteriormente. Se crean ciertas confusiones cuando uno trata de mezclar una cosa con otra. Yo estaba confundida, pero ahora con esta aclaración tan importante, y por eso, señores, es que usted debe ponerse de la mano de profesionales. Miren cómo ella inmediatamente actuó y dio esa pincelada. Muy importante. Recuerda que decíamos ahorita que tú entras con dos condiciones. O entraste bajo la sección 212 de 5 o entraste con una notificación para comparecer. Si ese es el segundo caso, es el que te ocupa, entonces lo que te correspondería hacer para irte insertando, ya no en el contexto migratorio, porque se supone que en el contexto migratorio no debemos hablar de esta parte, sino ya en la parte fiscal. Para irte insertando en el mercado laboral, entonces hace los pasos que ya se indicaron anteriormente. Yo repito y siempre doy, señores, diríjanse a esa dirección. Si están aquí en el área del Bronx, al 2070 de Grand Concourse, en la suite 1, en el Bronx, con el número telefónico 718-676-2760, a través del WhatsApp. No importa en qué parte, señores, localicen este número para que te saquen de esas confusiones, como yo lo estaba, que muchos deben estar pensando y sacando conclusiones sin saber la realidad. Y algo que quería agregar, yo quería que tú brevemente, Yulisa, nos hable un poquito de la experiencia que tú pasaste cuando pasaste por frontera. Ok, sí. Yo salí de Santo Domingo. ¡Ay, es dominicana! Plátano Power en la casa. Yo salí de Santo Domingo en octubre, un 1 de octubre. Salí por El Salvador. Entonces, cuando estaba allá, ya yo me dirigí en bus, taxi, todo ese camino. Pasé Honduras, Salvador, Honduras, Guatemala, y luego llegué a México. ¡Oh, mi Dios! ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo? Un mes. Yo me tomé un mes. Realmente. ¿Un mes? Sí, un mes. Porque realmente tú te tomas. Es un tiempo diferente cada persona. Yo te digo de mi experiencia. Porque yo andaba turista. Me dediqué a conocer los países que pasé. Y fue un mes. Cuando llegué. Aprovechar. Exacto. Cuando llegué a México fue lo difícil. Porque realmente yo venía de turista a esos países, muy fino todo. Pero México. Cuando llegó la verdad. La verdad es México. Yulisa, una preguntita. Cuando tú venías de camino, ¿no hubo algún chamo que te dijo, mi amor, la vuelta es aquí, vamos a quedarnos aquí aparece lo de comer y para ti? No, realmente no. Yo siempre, como no sabía ningún proceso, yo salí en blanco, no sabía que iba a pasar todo lo que pasé. ¿Sentiste miedo? Al principio no. Luego que llegué a México sí, porque es lo más difícil ese proceso de México. O sea, hay peligro. Mucho peligro. México es muy grande. Yo me movía 2 días en un bus y el mapa ni siquiera avanzaba. Yo decía, wow. 2 días en un bus. 2 días. Sí. Y en cuanto a eso, habían personas que estaban marcándote el camino, te recibían en ciertos puntos. Sí, exacto. Te recibía siempre una persona. Te encuentro aquí. Y en esa travesía, ¿no te topaste con alguna persona que también quizá iba en la misma condición, pero por cosa del destino lo dejaron abandonado? Porque puede presentarse. Sí, puede pasar. Muchos, incluso hubo un grupo que nos quedamos en contacto, esas personas los abandonaron ya en México y no sabían qué hacer, se iban solo y solo usted no llega ni aquí a la esquina. Imposible. Entonces le pasamos el contacto que nos estaba llevando a nosotros y bueno, ya ahí sí.
Wow. Pasaron, okay. No estamos promoviendo. No estamos promoviendo. No, eso, no. Solamente la pregunta fue en base a la experiencia vivida. Hay que hablar de los malos. Estamos tratando de informar esto. Sí, y los malos que se pasan en la travesía. Señores, no piensen que es algo fácil. Hay mucho peligro envuelto en eso. Muy difícil. Yo no imaginé que iba a ser esto. Simplemente yo fui y me dijeron, vamos. En el momento ya no te puedes devolver. No, o sea, tienes que seguir hacia adelante. ¿Pensaste en tu familia en esos momentos, especialmente donde tú no sabías a qué lugar ni qué te podía pasar en ese momento? Sí, bastante. Yo tengo 2 niños que dejé allá en Santo Domingo con mi mamá. Y realmente a lo último, en un momento que me quitaron el celular, que no fue ni inmigración ni nada, sino en un bus, me quitaron el teléfono como por 2 días. No supimos de nadie. Entonces era mi preocupación de que mi familia no sabía nada porque siempre tú estás comunicado. Sí. ¿Y por qué yo no te veo en las redes? La vuelta a Nueva York. No veo que no te veo en las redes. No, realmente no. Yo solamente, si me preguntan, yo les digo, bueno, no recomiendo que hagan eso, pero mayormente tú le das ese consejo a alguien y te dicen, no, tú lo hiciste porque yo no lo puedo hacer. Y yo, bueno, pues suerte y le doy la información. Pero aquí mismo, ayudando ahí mismo, explícale a esas personas. ¿Cuál fue una de las peores cosas que te pasaron para que ellos entiendan el por qué tú le dices a ellos, no vengan por aquí? Sí, a mí yo realmente pasé lo mejor porque yo escuché muchas historias al lado de mí que yo dije, wow, es difícil. Entonces que gracias a Dios está Gracias a Dios que yo vine VIP. Danos una de esas historias que tú escuchaste entonces. Bueno, una madre que me dijo que ella venía con su niña y cuando iba de camino tuvo que pelear con un cuchillo porque le iba a su hija. Oh, Dios. Pelear y cuando logró sacarla, corrió y se pudo salvar, pero las mismas personas que te llevan son las mismas personas que te hacen el daño. ¿Qué sucede en esos casos? Porque solamente muchos escuchan el protagonismo de lo que llegaron, pero en ese camino hay personas y familiares que hoy están buscando a sus seres queridos que no saben dónde están. E incluso en lo que acabas de incluir, menores de edad. Yo, en la parte personal, yo sé que la situación de cada persona es diferente, pero el tomar tu hijo, llevarlo, soltarlo, sin saber y a veces dejarlo en manos de personas, no sé cómo pueden hacer, porque a mí, si no me mata la espera, me mata el suspenso y mi conciencia. Porque el niño no se puede defender. No. Esa niña, si su madre no hubiese estado a su lado, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Y realmente, si no la matan en vida. Exacto. Porque eso le queda marcado para siempre. La matan doble vez. Exactamente. Muchas cosas que uno pasa en el camino, pero yo realmente no. ¿Algo divertido que te haya pasado? Bueno, la comida, algo bueno. Salí a Santo Domingo con 204 libras y llegué con 170. Ay, Dios mío. Ya saben, mis corazones, nuestra querida licenciada, ¿quiere algo más que agregar? Bueno, después de ya Yulis haber explicado parte de su travesía y ya que hemos escuchado tantas, realmente nosotros nunca aconsejaríamos a nadie, ven por la frontera, ¿no? Pero si ya llegaste o si entiendes que esa es la única vía que tienes, pues no pasa nada. Puedes ya una vez aquí documentarte, encaminarte a resolver tu situación migratoria, a ponerte en lugares donde realmente puedas salir ya de ese círculo, ¿no? Cumplir tu sueño. Sí, y organizarte, que realmente es la base de todo, la organización. Sí. Y ya después que estás aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Seguir hacia adelante. La gloria de Dios después de aquí. Sin duda alguna, licenciado.